Saludamos al doctor Andrés Martínez, académico experto en Derecho Constitucional. Doctor Martínez, el Ecuador se encuentra aún abrumado por todas las situaciones que se han dado desde la semana pasada alrededor del caso Metástasis. Importantes organismos del Estado involucrados, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, SNAI, y funcionarios y profesionales de todo tipo, jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios, etcétera, etcétera. Una situación que realmente conmueve al país y que además exige acciones urgentes. ¿Hacia dónde debería caminar el Ecuador? Estimado Gustavo, un cordial saludo a usted y a quienes nos siguen por este medio. Yo creo que sin duda se trata de un tema muy delicado y por supuesto también preocupante para la realidad del país y sobre todo porque al final del día este tipo de acciones lesionan tanto la institucionalidad y, por qué no decirlo, también la democracia y en consecuencia el Estado de Derecho, que entre otras cosas el crimen organizado usualmente busca eso: desestabilizar precisamente las instituciones, no solamente generar violencia, sino lastimosamente en este tipo de casos también tomarse las instituciones, que es lo que usted señala. Sin embargo, aquí parece que en ocasiones repetimos cual si fuese un bucle lo que ocurre en el Ecuador. Y digo un bucle porque es repetitivo el hecho de que cada presidente, cada cierto tiempo, plantea como una de las soluciones a precisamente los problemas a nivel judicial, precisamente reformas. Y estas reformas usualmente tienen un propósito de generar una reorganización en el sistema de la función judicial. Ahora deberíamos decir que en ese caso debería ampliarse. Pero yo creo que hay que ir más allá. Y hay que ir más allá respecto de que efectivamente las bases se han lesionado. Y si las bases se han lesionado, tenemos que buscar cambios que ya sean estructurales, no simples cambios que al final del día terminen dando los mismos resultados. En este sentido, creo que hay que generar mayor profesionalización en cada uno de los ámbitos y, por supuesto, para evitar la manipulación a nivel político, bien puede precisamente reforzarse situaciones vinculadas, por ejemplo, con carreras judiciales o, en su defecto, cuando son administrativos, precisamente un sistema de méritos y oposición que busque precisamente estas situaciones. No obstante, creo que hay que intentar este tipo de aspectos atacarlos de distintos ámbitos, tanto el ámbito de prevención y, por supuesto, el ámbito a nivel de sanción. En este sentido, al parecer, el presidente de la República enviará esta semana también un proyecto de consulta popular ante la Corte Constitucional para que sea calificado. Él ha dicho que va a tener más o menos unas tres grandes áreas, uno relacionado de manera particular respecto de las operaciones y la función que puedan hacer las Fuerzas Armadas precisamente para el mantenimiento de la paz pública, que entre paréntesis valdría la pena que no se caigan los mismos errores anteriores donde la Corte ya hizo observaciones y dijo cuáles son los límites en ese sentido. El segundo, precisamente, reforma judicial, y el tercero, sobre todo, dignidad y temas de carácter social. No creo que la única solución sea precisamente temas a través de una consulta popular, pero parece que las situaciones han cambiado y creo que es la primera vez que me atrevo a decir esto, estimado Gustavo, pero creo que las situaciones de la regulación que tenemos constitucional y legal a partir del 2008 ha variado ostensiblemente del 2008 hasta la fecha, razón por la cual de pronto es momento de plantearnos otros escenarios bajo nuevos supuestos y variables para precisamente cambiar la situación y garantizar la paz a favor de los ciudadanos. ¿Hay alguna posibilidad y alguna conveniencia, además, de que eventualmente el Ejecutivo, el presidente de la República, dada la situación excepcional que se vive, pueda asumir asimismo alguna atribución excepcional para intervenir en las instituciones del Estado que han quedado en entredicho? Bueno, cualquier intervención directa que intente realizar, en este caso el Ejecutivo, obviamente rompería al final del día la estructura precisamente necesaria y básica de la separación de poderes y en este caso obviamente se lesionaría aún más, creo, la institucionalidad. Creo que los cambios, al contrario, tendrían que ir
por otra línea y creo que irían precisamente a partir de preguntarle a la gente si está de acuerdo cómo está la estructura vigente. Yo creo que no, estoy seguro que si bien es cierto existen muy buenos funcionarios dentro de la Administración de Justicia y buenos jueces, ahora no podemos tapar el sol con un dedo que hay un problema y que ese problema se tiene que cambiar. Y para que un problema en este caso mejore la situación, deben tomarse medidas estructurales, entre otras, por ejemplo, algunas urgentes, como el tema de la renovación del proceso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, donde evidentemente se ve que quienes han estado como cabeza están involucrados, por supuesto, dentro de este caso. Si bien es cierto, nos basamos en el principio de presunción de inocencia, creo que dentro de la audiencia se han dicho tantas cosas y sobre todo ha saltado tanta información que lo más cauto, por lo menos, sería precisamente suspender este proceso, porque qué dañoso sería frente a una situación tan grave que se continúe de esta manera. Así que más bien hacemos, yo creo que todos anhelamos que se tomen medidas concretas en este sentido. Pero la respuesta, el resultado de la consulta popular la tendremos con mucho optimismo en unos 4 meses, posiblemente más. La pregunta es, ¿y en el interín qué sucede? Bueno, yo creo que en el interín lo primero que va a suceder es lo que le digo respecto del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura a la fecha obviamente debería posicionarse el subrogante de acuerdo a lo que estableció ya en sentencia la Corte Constitucional. El doctor Román debería tomar posesión y convocar al Consejo. Lo más prudente por parte de los consejeros que estén presentes sea suspender este proceso y por lo menos generar, no sé, por ejemplo, de manera concreta, procesos disciplinarios en este sentido. ¿Qué puede hacer el presidente de la República? El presidente de la República ya sabemos que lastimosamente nos han tenido acostumbrados a generar y a dictar estados de excepción. La pregunta sería, ¿hasta dónde debería llegar este estado de excepción y qué debería buscar? Y creo que también es un rol de todas las funciones. En muchas ocasiones nos olvidamos, estimado Gustavo, que también se encuentra dentro de esta una gran responsabilidad de la Asamblea Nacional. El legislativo tiene, obviamente, a su cargo, si bien es cierto, estuvo durante muerte cruzada, no estuvieron en funciones, pero la nueva Asamblea tiene que debatir las reformas constitucionales respecto de la actuación de los militares como complemento en la seguridad. Debe trabajar precisamente en cambios a nivel normativo. Yo creo que sería absurdo, estimado Gustavo, no pensar que después de un operativo tan importante, las personas, en este caso involucradas, sigan beneficiándose de esos recursos por no existir una ley de extinción del dominio. Yo creo que al final del día, ser responsable por acción, pero también es responsable por omisión, en el caso de que la Asamblea no ha hecho sus deberes. ¿Y a qué se dedica la Asamblea? Y lastimosamente creo que está empezando con el pie izquierdo, lastimosamente a iniciar unos procesos de fiscalización con dudosa procedencia en lugar de dedicarse a las tareas que antes le he indicado. ¿Sospechaba usted personalmente, doctor Martínez, sobre este grado de corrupción, de deterioro institucional del Estado? Bueno, yo creo que se sospechaba sobre todo a partir de hacer una comparativa en los casos mexicano y colombiano respectivamente. Amplia literatura habla que precisamente cuando existe el crimen organizado, entre otras cosas, siembra el terror, genera una serie de situaciones a partir de coches bomba, de violencia, secuestros, etcétera, pero a la par lo que busca es precisamente también infiltrarse dentro de las estructuras del Estado. Y es precisamente lo que ha ocurrido. Si hacemos un símil con los 90s o con el 2000, en el caso colombiano en primer lugar y con el caso mexicano respectivamente, suceden precisamente situaciones similares a las que estamos viendo en este caso Metástasis, donde al final del día parecería que un sinnúmero de actores, porque no solamente podemos acusar a jueces, no solamente podemos acusar a la policía, no solamente podemos acusar a guías penitenciarios, sino hay una amplia gama, si usted quiere, de actores que precisamente han estado en esta rama. Pero claro, al final del día, de nuevo, creo que una de las respuestas que siempre se solicitan es que, si bien es cierto, esto se puede tomar medidas a través de medidas regulatorias, etcétera,
hay que atacar donde más duele. Y donde más duele es precisamente el lavado de dinero. Y en ese sentido, en una economía dolarizada como la nuestra, se deberían tomar medidas respecto de algunas situaciones que lastimosamente vienen ocurriendo en una serie de provincias y que, de nuevo, similar a lo que pasaba en el sistema de administración de justicia, el tema del lavado de activos también es un secreto a voces. ¿Cómo ve usted la acción del Ejecutivo? El presidente se ha encargado, por lo menos en 12 ocasiones, en aclarar de que sin la injerencia del Ejecutivo, lo que ha sucedido con este caso Metástasis no hubiese sido posible. Y de hecho, allí han intervenido fuerzas del orden, con filtraciones de por medio, pero han logrado de cualquier manera un operativo exitoso. Bueno, yo creo que llama en doble medida la atención la actitud del Ejecutivo. Por un lado, desde una perspectiva que podríamos calificarla como positiva respecto de tener ese respaldo, incluso político, que le ha dado a la fiscal dentro de la Asamblea, precisamente apoyando y estando en contra de ese juicio político. Y al final del día, recuerde usted, estimado Gustavo, que no estamos a pocas semanas de que asumió el mando el presidente y enseguida hay una operación tan grande. La pregunta retórica que nos queda es, ¿acaso antes no se podía hacer? ¿Acaso antes no hubieron las condiciones? Y no nos olvidemos que una semana atrás hubo un cambio de mando policial bastante importante y enseguida se dan las acciones. Uno. Y el tema que también, en cambio, lo podríamos criticar en este sentido al Ejecutivo es que más allá de la situación que está viviendo el país de inseguridad, donde, entre otras cosas, un empresario muy importante en el país está secuestrado, él se va a la final del campeonato nacional. Entonces, también desde otra perspectiva, parece que el Ejecutivo, esa va a ser su actitud durante todo el 2024, de una campaña política constante, con situaciones sociales, exposición pública, y creo que al final del día se está cumpliendo un poco esas lecturas que le estaban haciendo al Ejecutivo respecto de decir que él se va a encargar, entre comillas, de dar las buenas noticias y que su secretario de comunicación va a ser el que informe las malas, al igual que sus ministros. Y hablando de filtraciones, a propósito de esto, ¿qué se puede decir sobre el expresidente de la República, Rafael Correa? Y una situación colateral pero coincidente que se está dando con Jorge Glass al momento, buscando resguardo en la Embajada Mexicana. Bueno, no nos olvidemos que al final del día, al parecer lastimosamente de igual manera que se infiltran las organizaciones criminales en las instituciones del Estado, puede llegar a ocurrir exactamente lo mismo en movimientos o partidos políticos, respectivamente. En este sentido, este tipo de organizaciones y sobre todo también se intenta desviar la atención porque no nos olvidemos que quien está en la cresta de la ola de manera positiva con las acciones que se desarrollaron en este operativo es evidentemente la fiscal Salazar. Y uno de los enemigos marcados del movimiento político del expresidente Correa es precisamente la misma fiscal Salazar. No le saldría desde un punto de vista político vanagloriar o apoyar las acciones, sino al contrario, más bien intentan deslegitimar, pese a que han habido ya comunicados, y creo que esto es interesante hacer una lectura a corto y mediano plazo respecto de las personas que están adentro de cada uno de estos movimientos, porque por obvias razones va pasando el tiempo, sí, el 2017 se va alejando y van a ser ya 7 años, y ha pasado mucha agua bajo el puente, en el sentido de que intentarán, por supuesto, para las elecciones del 2025, emerger nuevos liderazgos y no estar simplemente bajo la capa del líder clásico, porque al final del día no está dando tan buenos resultados, e intentarán ser independientes y no necesariamente van a coincidir con todas las opiniones que éste dé. Mientras tanto, algunos procesos que se estaban dando en Ecuador se ven ya trastocados, seguramente no seguirán el mismo curso, entre ellos está el concurso de jueces organizados desde el Consejo de la Judicatura, el juicio a la fiscal y algunas acciones también que se encontraban en marcha por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo se va a dar la deriva de todos estos temas?
Bueno, yo creo que en el primer caso es evidente que al estar detenido el actual presidente del Consejo de la Judicatura, hay una sentencia muy clara de la Corte Constitucional que dice que quien le subrogará será, en este caso, quien planteó en su momento el proceso ante la propia Corte. Y lo que va a pasar, creería yo, que se realizará la convocatoria a un nuevo pleno y el pleno decidirá ya sea suspender o en su defecto declarar la nulidad respectiva. No nos olvidemos que las personas que están alrededor del presidente Terán, entendería yo que cuando Román asuma la presidencia o le suspenderá o simplemente les agradecerá por sus funciones, porque precisamente son personas de confianza y el personal de confianza directamente es de cada una de las autoridades. Eso en primer lugar. Y en el caso de la fiscal, creo que sería, por decirlo menos, descabellado que la Asamblea continúe con un proceso de fiscalización en el momento que se realiza un proceso tan importante. No digo solamente en este contexto, sino incluso dentro de la historia del Ecuador, porque no ha habido un caso tan grave, tan importante, y que esperaría yo que tenga también trascendencia y que tenga consecuencias, y que las consecuencias no sean simplemente detenidos o incautaciones, sino que sea un cambio de actitud e incluso una nueva estructura y una nueva forma de ver las cosas. Creo que lo que deberíamos estarnos preguntando desde el foro de abogados, desde la academia y por supuesto desde la sociedad civil y los partidos políticos y los movimientos también, es decir, las cosas están mal y si las cosas están mal se tienen que cambiar. No se pueden simplemente, estimado Gustavo, parchar o pensar que cambiando cabezas se va a cambiar la situación. Yo creo que los cambios tienen que ser mucho más grandes y los cambios tienen que ser estructurales. Si usted me dice, tal vez vamos a repetir el bucle que yo inicialmente planteaba al inicio de la entrevista, pues parece que sí, parece que llegaremos a esa situación, porque si este es solamente un caso, seguro habrán más relacionados en el mediano y largo plazo. Terminemos con la consulta popular que usted ya la ha mencionado. ¿Qué es lo que puede cambiar para solucionar algunos de los problemas que estamos viviendo y evidenciando en estos días? Una consulta popular sin entrar en conflictos con la Constitución. Bueno, yo creo que en primer lugar el presidente de la República ha afirmado, esperemos que sea así, él ha dicho que ha tenido contactos previos con la Corte, porque creo que si de algo falló el expresidente Lasso fue presentar preguntas que evidentemente no iban a superar un filtro de control constitucional. En este caso, habría que superar precisamente ese filtro de control constitucional en tanto y en cuanto no cambien la estructura del Estado y no se vayan en contra del fundamento de la propia norma. En este sentido, sí se podría trabajar, por ejemplo, nuevamente, al parecer el presidente lo va a incluir, no sé si la pregunta exactamente igual, pero los temas de extradición, precisamente el tema relativo a los centros de rehabilitación social. También entendería yo que va a incluir situaciones relativas donde ahí creo que habría cierta límite, si usted quiere, polémico respecto de la situación de las personas, de los ciudadanos extranjeros dentro del país, y también situaciones ya vinculadas, en cambio, también desde el sistema de administración de justicia, respecto de, por ejemplo, la propia composición del Consejo de la Judicatura, evaluaciones y, por supuesto, también cómo realizar los procesos de renovación. En este sentido, creo que va a ir por ahí y, por supuesto, también intentará tomar en cuenta algo relativo a las fuerzas de seguridad del Estado. No obstante, en ese último tema, este es un comentario muy personal, creo que la labor ya está puesta en manos de la Asamblea y debería ser la Asamblea la que ponga en prioridad precisamente esa reforma porque tiene la competencia de realizarlo. Pero parece que no tiene o la actitud, no tiene las ganas o de pronto le interesa otros temas en este corto tiempo. Y claro, valdría la pena que en este medio, en otros y por supuesto nosotros también a nivel de ciudadanos exijamos a esos asambleístas y preguntarles por qué no ponen estos temas como prioridad. Bien, le agradecemos mucho, doctor Martínez. Muchas gracias a usted, Gustavo. Declaraciones del doctor Andrés Martínez, académico experto en Derecho Constitucional.